Vamos a sumergirnos en una charla, espero que apasionante, que bajo el eufemístico título La función social de la vivienda, el reto de la financiación y la sostenibilidad, oculta una pregunta tan directa como difícil de responder, con un monosílabo. Y ¿es posible que una empresa pública, con las reglas de juego actuales, sea capaz de desarrollar los compromisos derivados de su función social? Es decir, ¿puede una empresa pública de vivienda hacerse con el suelo necesario, desarrollar los proyectos arquitectónicos, financiar la construcción, realizar unos procesos de adjudicación transparente, mantener un parque de miles de viviendas en buen estado, rehabilitar el patrimonio municipal y, en la mayor parte de los casos, al menos en el caso de Sevilla, con la obligación de mantener un balance positivo de ganancias y pérdidas en cuanto a lo económico se refiere? Para responder a estas y otras preguntas que se derivarán del sugerente título, contamos hoy con Felipe Castro, arquitecto y director gerente de Envisesa, la empresa pública municipal de la vivienda de Sevilla, y con José María Escolástico, abogado y subdirector operativo y jurídico de Viviendas Municipales de Bilbao, además de secretario del Consejo de Dirección, si no me equivoco. Vamos a comenzar escuchando a nuestros invitados, pero me encantaría que cualquiera de los asistentes pudiera intervenir cuando lo considere oportuno. Tenemos azafatas con micrófonos preparados para escuchar cualquier pregunta o apreciación que deseen compartir. Felipe, José María, me gustaría que comenzarais dando una visión general sobre cómo se financia una empresa dedicada a facilitar alojamiento a familias con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado privado. Queremos saber si se os exige sostenibilidad económica, de dónde proviene el dinero con el que desarrolláis vuestra labor, si podéis responder a la demanda, si existe una perspectiva a futuro para mejorar la financiación de las empresas públicas de vivienda, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, la verdad es que es un placer que sea Rafa quien nos presente hoy, que es personal de la empresa y que además es organizador, ¿no?, de esta jornada. Y me encanta compartir este panel hoy con Chema, con quien comparto muchas preocupaciones, la visión del problema, la solución, parte de las soluciones, aunque evidentemente no el marco, ¿no? El marco es distinto. Realmente ellos están con el marco vasco y nosotros funcionamos bajo el paraguas estatal. Y eso realmente marca la diferencia, como hemos visto en otras mesas con anterioridad. La verdad que tengo que reconocer que el título de la mesa no es obra mía, es de aquí, del señor que está a mi derecha, y que es difícil abordar esta temática sin generar controversia y, bueno, sobre todo en este momento, dadas las emociones enfrentadas que ha provocado la política de vivienda en estos últimos años, especialmente antes de la burbuja, después de la burbuja, en cada momento con una sensibilidad distinta, pero realmente con posturas que muchas veces son enfrentadas. Hay un concepto que está manifestándose a favor de la vivienda como un objeto puramente de mercado, como mercancía, como objeto sometido a las reglas de la oferta y la demanda. El otro día lo vimos aquí, tiene que haber gustos para todos. Pero bueno, ya sabemos que eso no está funcionando y que por eso es el motivo de nuestra asistencia. No hay posibilidad real de, en un mercado imperfecto como el residencial, de someterse a esa regla, a ese dictado económico y a ese mantra, ¿no? Puesto que el resultado ya lo conocemos, ya lo estamos viendo y evidentemente los niveles de intervención pues tendrán que ser mayores o menores, pero tendrá que haber cierto grado de intervención. Parece difícil posicionarse completamente en ninguno de estos extremos, digamos, en cualquier caso, y tenemos que mantenernos en lo que dice la propia legislación, que es la que marca dónde estamos, y las personas que somos responsables de la gestión pública, pues nos debemos a las reglas del juego. No tenemos que intentar abandonar en una cajita nuestro mantra ideológico, que todos podemos vernos condicionados por esa cuestión, pero siempre dentro de unas reglas del juego que son muy básicas. Y a nivel estatal, para Sevilla, esto es lo básico. Es fundamental saber dónde está el marco, que nos legitima como actores necesarios, pero no imprescindibles, ¿eh? ¿Por qué? Porque las entidades gestoras municipales estamos sometidos a los criterios de sostenibilidad financiera para el ejercicio de la competencia en materia de vivienda, promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Empezamos bien, con criterios de sostenibilidad financiera. Pero es que lo que viene antes es todavía más relevante. Lo que viene antes es en los términos de la legislación del Estado
y de las comunidades autónomas. O sea, que no estamos a empezar con las cartas marcadas, ¿no? Porque tenemos que esperar a ver qué nos dice el Estado, luego qué dice la comunidad autónoma y además hacerlo con criterios de sostenibilidad financiera. ¿Y qué es lo que realmente tenemos? Pues tenemos lo que tenemos. Un código de vivienda estatal muy profuso, muy inconexo, que es un pequeño Frankenstein y que además está basado en unas competencias estatales que tienen que ver solo y exclusivamente con la materia económica, base y coordinación de la planificación general de la actividad económica. De ahí emanan las competencias en materia de vivienda del Estado. La demás es exclusiva de las comunidades autónomas. Pero es que, claro, entonces dice, bueno, vamos a ver qué hace la comunidad autónoma al respecto, ¿no? Y la comunidad autónoma, esto todo es estatal, ¿eh? Que no lo vamos a leer porque si no aquí nos volvemos locos, ¿no? La comunidad autónoma, ¿qué es lo que hace? Pues otro Frankenstein. Multitud de leyes, decretos que modifican partes que pueden ser básicas de una ley, pero que, bueno, que ahí se quedan. Cuestiones que no regulan sectorialmente de una manera global la vivienda, sino que de una manera parcial siempre. Y partiendo de cuestiones que tienen que ver con la materia que en aquel momento, que en cada momento sea relevante, ¿no? En el 2010 pues, se regula el derecho a la vivienda en Andalucía, que es como muy global, pero que realmente al final se centra en los problemas que estaban candentes, que era la vivienda vacía, que hoy todavía incluso seguimos debatiendo sobre eso, y el derecho de tanteo y retracto, que jamás ha ejercido la comunidad autónoma, nunca, y que además cuando se lo hemos pedido a los municipios no nos han cedido esa posibilidad, como está previsto incluso en la propia ley. Pero luego llega el 2013, ¿no? La Ley 4/2013, para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que es más de lo mismo. No alcanzamos mucho más. Por tanto, ¿qué podemos decir? Pues que no existe ni norma ni ley alguna que discipline cuál es el alcance real de la competencia municipal relativa a la promoción y gestión de vivienda. No existe. Las normas están estableciendo cuáles son las formas de intervención del Estado y de las comunidades autónomas, pero no de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque nos está remitiendo a un desarrollo posterior. Y ese desarrollo posterior realmente no ha llegado. Y las leyes que se han dictado a nivel andaluz no establecen cuáles son las reglas del juego. Así que eso nos perjudica seriamente. Y lo que tenemos son solo regulaciones técnicas y muchas restricciones. Bueno, espero no haberme extendido más de la cuenta con el marco, pero la cuestión es que ahora llega la reflexión de a dónde va el ciudadano. El ciudadano viene a los municipios. No solamente viene al municipio porque somos los que estamos más cerca, sino porque llega a la comunidad autónoma y dice, vale, pues los municipios se encargan del registro de demandantes y de la gestión de la demanda. Dicen, bueno, vamos a ver, entonces nosotros solamente nos encargamos de la demanda, pero ¿y la oferta quién la hace y cómo se hace? Estos son datos, por ejemplo, del 2020 y del 2021. Perdonadme que no muestre datos del 22 o actualizados, aunque los voy a ir mencionando porque estamos con el cierre y por respeto a los administradores y a la auditoría. Pero bueno, 15.000 personas demandantes en Sevilla en el año 2021. Más de 16.000 en el año 22. Sigue creciendo la demanda. Y crece la demanda cuanto más crece la oferta, porque es una cuestión que se alimenta, porque no hay un mercado libre que esté funcionando. Pero es que la necesidad también crece. Esta es la necesidad. Esta es la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. Estas son las personas que tienen riesgo de perder de exclusión social o que tienen riesgo de perder la vivienda en la que viven o que no tienen vivienda. Y vemos que sigue creciendo y que en el año 2022 evidentemente ha crecido. Pues por la misma razón, porque estamos prestando un servicio que no se está prestando en otros ámbitos y que aún así hacemos, evidentemente, con criterios de sostenibilidad financiera, señores. Todo esto, ¿no? Como veis, los expedientes siguen creciendo y tenemos que ver qué ocurre con el criterio de sostenibilidad financiera. Ese criterio que se establece a partir de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que implica atender a 4 elementos básicos: el déficit, la morosidad, la financiación y el endeudamiento y deuda pública, que hace que las empresas estemos o bien sectorizadas o no sectorizadas y seamos de mercado. Envisesa es una empresa de mercado actualmente, lo que nos permite no consolidar con los presupuestos municipales y que nos permite acudir al mercado para endeudarnos y lo que nos permite hacer que hagamos política de vivienda actualmente gracias a esa posibilidad.
Entonces, bueno, está claro, ¿no? Nosotros nos tenemos que mantener dentro del mercado para poder seguir endeudándonos, para poder seguir invirtiendo, para poder seguir ampliando el parque de viviendas, y el mercado pues, nos tiene que nutrir a nosotros a través de la gestión, de la explotación de esos inmovilizados y también de otras operaciones. Y en eso llevamos desde el 2015, que son los datos que voy a aportar yo, que vamos a ver cómo evoluciona la empresa para pasar de una empresa netamente promotora a una empresa de gestión patrimonial fundamentalmente, que consolida o que equilibra su actividad con la venta también de inmuebles en pequeña proporción, cada vez menos, y sobre todo con la diversificación en los ingresos, ¿no? El recobro, la morosidad, es fundamental. Es fundamental que las personas pues, asuman sus obligaciones dentro de que lo que tenemos son pues alquileres subvencionados, evidentemente. Nuestro alquiler medio es de 220 euros. Tenemos alquileres que van desde los 2 euros hasta los 400 y algo, ¿no? Pero el medio es de 220 euros. Así que bueno, pues estos son los datos de recobro, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos evolucionando y vamos consiguiendo cada vez recobrar más para ir alcanzando efectivamente por un lado el objetivo de que los inquilinos paguen el alquiler que están recibiendo, ya sea a través directamente porque tengan ingresos suficientes o a través de las ayudas necesarias que se pueden conseguir a través de Bienestar Social del Ayuntamiento. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para tramitar esas ayudas que se hacen a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, o bien de las subvenciones cuando se convoquen, de los que tienen que garantizar este derecho, que es la comunidad autónoma, ¿vale? Y esa es la facturación del negocio patrimonial, no la facturación global de la empresa, ¿eh? Lo que estamos haciendo es elevar la facturación mediante una mejor gestión de los alquileres, mediante una disminución de la rotación y consiguiendo que las viviendas estén el menor tiempo posible vacías, que era otro de los problemas. Reduciendo las existencias al mínimo, que era otro de los problemas. Cuando teníamos muchas existencias que estaban disponibles para ser ocupadas, pero no se vendían. Lo que hicimos fue ponerlas en alquiler, eso y todos los activos ociosos de carácter terciario, que también aparecen en los inmovilizados de las empresas públicas en muchas ocasiones, pero que no se ponen en carga porque la gestión profesionalizada está sobre todo basada en el residencial o sobre todo en la promoción, como antiguamente, porque las empresas públicas eran fundamentalmente promotoras. Y es una evolución, es un cambio de paradigma que hay que asimilar, ¿de acuerdo? Entonces, eso se ve también en la facturación, perdón, no lo he dicho, la facturación de residencial de este año está por encima de los 10 millones. Evidentemente no para de crecer y el objetivo es que siga creciendo pues hasta llegar a sostener completamente toda nuestra actividad, ¿no? Hemos cerrado el año en 10.200.000, ¿vale? Los terciarios, que es la diversificación que antes he comentado, tenemos actividad terciaria, tenemos suelo, tenemos parques empresariales, tenemos más de 300 locales, estaban vacíos casi en su totalidad, y que, bueno, partíamos de una facturación que no era menor, 1,5 millones, en el 21 cerramos en 2.600.000 y en el 22 pues estamos cerca de los 3 millones. Es importante que esa facturación supere el 40% de los ingresos totales por arrendamiento y que los negocios patrimoniales sean capaces de cubrir todos los OPEX. Estos son simplemente una evolución. Evidentemente eso conlleva una responsabilidad por parte del inquilino, una responsabilidad que cuando no la ejerce, cuando no realiza los pagos necesarios del alquiler, no porque no tenga ingresos, sino porque no acredita que no los tiene o porque no tramita las ayudas, pues tenemos que acudir a procedimientos judiciales para poder obtener los ingresos y justificar el trabajo que estamos haciendo, evidentemente porque trabajamos con dinero público de todos los sevillanos, no solamente de nuestros inquilinos. Y debemos justificar nuestra acción ante todos los sevillanos. Y eso se hace con la inspección, con el control residencial, comprobando quién vive la vivienda, si realmente son los que dicen los contratos que están viviendo, y comprobando su situación y su riqueza aparente, no solamente la riqueza real, sino la aparente. Eso se hace a través de teniendo gente en la calle que investiga, que comprueba y además que comprueba los datos que obtenemos a partir de las informaciones que nos da el Ayuntamiento a través de Bienestar Social o a través del Padrón, cruzando bases de datos y comprobando cuál es el estado de ocupación
real de las viviendas. Y, por supuesto, hay que dar un servicio. Hay que responder lo más rápidamente posible para poder resolver las incidencias que se vayan produciendo y reducir al máximo el tiempo que las viviendas están vacías. En el 2015 teníamos un tiempo medio de más de un año para poder reparar una vivienda y entregarla a una familia. Ahora el objetivo del 2022 era pasar a menos de 90 días y el objetivo ya del 23 es que estemos en torno a 30 días. 30 días es lo que tenemos que tardar en reparar una vivienda desde que la recibimos del inquilino hasta que la podemos entregar al siguiente inquilino. Evidentemente, todo eso tiene repercusiones en la cuenta de resultados, tiene repercusiones en la tesorería, porque cuando tú tenías una existencia de más de 150 viviendas, o cuando tienes una vivienda más de un año disponible, pues estás pagando comunidad, estás pagando IBI, estás pagando todos los gastos asociados a la no gestión de esa vivienda, a la no ocupación de esa vivienda, aparte del coste reputacional y lo que significa el tener protecciones antivandálicas, el que las familias que están viendo que esa vivienda está vacía, no saben por qué, evidentemente no está vacía porque caprichosamente alguien la quiere dejar vacía, es porque el proceso hasta conseguir que esa vivienda esté disponible ha sido demasiado largo y estamos trabajando para acortarlo cada vez más. ¿Cómo? A través de la contratación pública y estableciendo sistemas como los multiservicios. Eso hace, evidentemente, que la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta del inmovilizado pues vaya ascendiendo para poder alcanzar lo que estamos hablando, que el negocio patrimonial, que la gestión de inmuebles, el inmovilizado, sea capaz de sostener en su totalidad la empresa sin otras actuaciones extraordinarias como venta de inmuebles o negocios de otro tipo, como que vamos haciendo año a año, evidentemente. Eso es lo que significa esta gráfica. Hemos pasado de que solamente el 40% era lo que no estaba cubierto con ingresos patrimoniales, a que ahora nos barajamos entre el 1, el 3, el 1, estamos en una línea plana ya, intentando bajarla todavía más, para que incluir también los gastos financieros. Y eso se hace ¿cómo? Pues incrementando, evidentemente, el parque de viviendas en alquiler y mejorando, sobre todo, los tiempos de ocupación y de gestión, ¿vale? Porque las existencias, como veis, eran muy grandes, pero estaban vacías, estaban generando un gasto enorme. Eran existencias que estaban todas con protecciones, que estaban sin gestionar de cara al público, simplemente porque no había mercado para eso, porque partimos de una situación en la cual las empresas públicas eran promotoras y Envisesa era netamente promotora, aunque ya tenía un parque público de alquiler pequeñito que fue producto más de la necesidad que de una estrategia, ¿no? de mantener también un parque público, pero siempre pequeño, siempre contenido y siendo la actividad central la venta. A eso le damos la vuelta, ¿para qué? Primero, reducir los costes y, segundo, mejorar los ingresos, traduciendo todas esas viviendas, pasándolas al alquiler con opción a compra. Todavía estamos vendiendo, pero nuestro objetivo es que ese porcentaje sea cada vez menor. De hecho, la promoción de venta que hacemos ahora mismo no llega al 40% con respecto al alquiler, hacemos promoción 60-40. Y los impagados, pues evidentemente, forman parte también de esa estrategia. Si tú tienes un impagado del 20 o incluso de más que en otros años, vemos qué pasa con la pandemia. Evidentemente hay que ser consecuentes, hay que saber qué ocurre cuando pasan hechos extraordinarios. La pandemia tiene una gran repercusión sobre nuestras cuentas. En el 21 cerramos por debajo del 15 y a este año vamos a cerrar por debajo del 12 nuevamente. Ahí es donde tenemos que estar. No podemos estar en más del 12-14%. Y nuestro objetivo es siempre bajar del 10%. Evidentemente, para eso necesitamos no solamente una gestión del cobro, necesitamos ayudas, que existan líneas de ayudas, que los vulnerables estén apoyados. Y eso no solamente tiene que venir del soporte del ayuntamiento, sino sobre todo de la comunidad autónoma. Pero en cualquier caso está la senda. Y bueno, estos son algunos de los parámetros, ¿no?, que vamos viendo, pues necesidad de tesorería, servicio de deuda, cumplir la regla del 50%, que es lo que nos mantiene en el mercado, es lo que nos pone el riesgo del sistema. Nosotros tenemos que estar siempre por encima del 50% de los ingresos, tienen que cubrir más del 50% de los gastos de mercado, ¿eh? ¿Por qué son de mercado? Porque hay otras operaciones que hacemos con el ayuntamiento que no se consideran de mercado. Son aportaciones que ellos hacen por servicios que le prestamos, no es que no se presten servicios, pero que no se consideran de mercado al efecto de la clasificación por la Inspección General del Estado. Y estos son algunos de los ratios que no me voy a enredar, porque yo creo que conceptualmente ya hemos participado de todo lo que quería decir y este es el resultado. Esta es la estabilidad. Esto es lo que tenemos que cerrar al final cada año.
539.000 euros en el año 2020, que pasaron a reserva, que no son reparte de dividendos, que se quedan en la compañía para continuar con la gestión social del inmovilizado. En el 2021, pues una cosa muy parecida, y este año que estamos en torno a los 400.000 euros. Para nosotros es esencial, es fundamental, y tenemos que mantenernos en esa línea para poder seguir prestando el servicio y que la empresa pues, pueda seguir siendo la empresa social, cada vez incluso más social, y pueda promover sobre todo, porque si no ampliamos el parque y nos quedamos solo en la gestión de lo que tenemos, pues no vamos a conseguir ir reduciendo la brecha que existe actualmente en la sociedad con respecto a la necesidad de vivienda. Y bueno, aquí lo dejo. Espero que te haya dejado algo de tiempo, Chema. Sí, estupendo, Felipe. Muchas gracias por tu exposición. Creo que ha quedado muy clara la dificultad de equilibrar servicio público y sostenibilidad económica. Y ahora nos gustaría escuchar a José María, que nos exponga un poco el caso de Bilbao, al que miramos muchas veces como si fuera ese oasis, ¿no?, en España, la Viena de España, ¿no?, en cuanto a vivienda pública. Menos mal que me hace reír. Bueno, a ver, buenos días. Como siempre, Felipe, muchísimas gracias por la invitación. Sabes que somos dos ciudades hermanadas y solamente quiero reconocer públicamente mi admiración por Envisesa y por los logros que has tenido, que tienes en Envisesa. ¿Quién lo ha visto y quién la ve? ¿Quién la ha visto y quién la ve? Enhorabuena. Eres un enorme referente en España y espero que el futuro y el presente así te lo agradezca. A ti y a todo tu equipo. Bueno, dicho esto, no puedo sustraerme que vengo de Bilbao, es evidente. Pero tampoco voy a hablar de Bilbao. ¿Por qué no voy a hablar de Bilbao? Joder, porque los de Bilbao somos así. Entonces no necesitamos hablar de nosotros mismos. Solamente voy a dar dos pinceladas, porque lo que me interesa es reflejar que hay modelos de gestión de vivienda pública en alquiler en España que son sostenibles y eficaces, sin más, y que se puede lograr. Bilbao es un ejemplo, Sevilla es otro ejemplo, pero simplemente que es viable, se puede lograr, y el mensaje que quiero trasladar es el positivo, de que con esfuerzo, con tiempo, con consenso, se pueden lograr excelentes resultados pensando en personas. Solo eso. Primera parte, que me voy a dedicar muy poco tiempo para dar 4 indicadores. La segunda parte es la que quizás más me interesa, ¿no? Bueno, atesoramos ya una experiencia, Felipe, que nos permite hablar claro. Tú has hablado claro, ¿no? Has hablado claro y encima has expuesto tus indicadores, que es un enorme déficit de la gestión de vivienda pública en España. No hay indicadores, ningún indicador. Y podemos tener referencias de indicadores porque hablamos de Europa. Pues en España hay 290.000 viviendas públicas en alquiler que suponen el 1%. A mí me importa un pito, de verdad, si es el 1% o el 5%. No hay indicadores de, en mi ciudad, ¿cuánta vivienda pública por número de habitantes hay? Ese es el indicador. Porque no es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en un pueblo. O no es lo mismo vivir en La Rinconada, que tiene un parque de vivienda que probablemente sea de los más altos de España por relación a la satisfacción de la necesidad de vivienda de su ciudadanía, ¿no? Por ejemplo. Bien, pero la segunda parte, insisto, me interesa en decir 4 provocaciones, van a ser provocaciones, exclusivamente para pensar. No os creáis todo lo que yo digo, porque tampoco me lo creo yo. Pero sí que me interesa que reflexionemos. ¿Vamos a solucionar algo? No. Nada, no vamos a solucionar nada, pero poder pensar yo creo que nos alivia, nos deja más satisfechos y nos proyecta por lo menos ilusión. Insisto, nuestro patrimonio, personas, resultados de Bilbao, pues hay 4.212 viviendas, también gestionamos un parque de locales, garajes y trasteros que nos dan unos dineritos, que es importante. Hay 9.000 demandantes 9.000 personas demandantes de vivienda. La fotografía de esas 9.000 personas son que más del 60% de la demanda se corresponde con personas singles, que es un dato del movimiento de la sociedad, ¿no? Ocurre en Bilbao, ocurre en todas las grandes ciudades. Y solamente hablo de estos datos que, así por encima, porque lo que hay es una ausencia total de disgregación y análisis de la demanda enfocada a la satisfacción de la necesidad de la vivienda.
En nuestro caso, la media de edad del patrimonio es de 50 años. Bueno, el 2,5% de la población, esto es muy importante, vive en una vivienda pública en Bilbao, una ciudad que tiene 345.000 habitantes. Y lo que interesa, así por encima, es que esta sociedad, que tiene 4.200 viviendas, lleva 105 años de existencia. Esto es lo más importante. ¿Se puede construir una política pública de vivienda en alquiler municipal o en otra administración a 4 años vista, a 8? Si nos podemos seguir engañando, que vamos a construir 100.000 viviendas en los próximos 4 años. Sí es inviable, pero las políticas de vivienda se pueden construir, y esto es lo que quiero resaltar, cuando hay consenso. 105 años en la ciudad de Bilbao con diferentes regímenes políticos, diferentes personas, diferentes épocas, diferentes crisis, y todos estaban de acuerdo de que Bilbao tenía que tener un parque público de vivienda para los obreros inicialmente y para las personas que lo necesitaban. Todos han tenido ese consenso. ¿No os parece milagroso? Es decir, el resultado actual no es consecuencia de un mandato político de hace 4 años, ni de 8, ni tan siquiera de la democracia. Son 104 años en el que paso a paso, STEM se ha construido el parque de vivienda municipal. Y esa es una parte del éxito sustancial. Bien, actualmente viviendas municipales, ni ahora ni en el pasado, jamás ha recibido un euro de transferencia de capital de la administración matriz del ayuntamiento. 104 años, no lo sé, pero lleva muchísimos años sin recibir ni un solo euro. Se autofinancia. Y tiene un doble mérito, que es un organismo autónomo local. Es administración pública, ¿no? Entonces, por eso yo lo pongo como ejemplo, no porque sea Bilbao, sino porque desde la administración pública, con la ley de contratos, la ley de procedimiento administrativo, la ley, con ese batifurrillo de leyes, una administración gestiona un parque público de vivienda y es sostenible, es rentable. Hasta tal extremo es rentable que de media solemos obtener un beneficio, vamos a llamarlo así para que nos entendamos, de en torno a 1,5 millones, años mejores y años peores. 1,5 millones de euros. Obviamente ese beneficio se reinvierte, es una inversión. Y tenemos en la hucha, en la hucha tenemos 12 millones de euros, pero que no podemos gastar, porque como bien ha dicho Felipe, hay normas que nos obligan a mantener a los que hemos ahorrado un criterio de no gastar. Bueno, pues ahí estarán, los invertiremos, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues también un control exhaustivo de la morosidad. Ahora, el último indicador, ahí pone un 5,58, el último de cierre del 2022 está por debajo del 5%, en el 4,88, en magnitudes económicas. Sube algo más si consideráramos 3 o más recibos de renta, como en descubierto, el indicador de contratos. Pero en magnitud económica, creo que nosotros, en la vivienda pública, que somos tan sociales y tan poco listos como somos tan sociales, estamos en Bilbao por debajo del índice de morosidad de las entidades financieras. Y esos sí que son muy listos. No sé cómo lo hacen. Y ahora tenemos un presupuesto de 27 millones de euros y para que veáis un poco la complejidad de la gestión, pues por diferentes vías de financiación, entre ellas la desamortización, porque ha habido periodos de desamortización, de venta de patrimonio, pues ahora participamos en más de 650 comunidades de propietarios. Y eso solamente siempre lo pongo como un ejemplo de lo que constituye la dificultad de la gestión de la vivienda pública, ¿no? No solamente desde la perspectiva del mantenimiento, de la convivencia, sino de aportar soluciones a participar en 650 comunidades de propietarios donde te toca ser presidente, donde tienes un inquilino conflictivo, donde tienes que liquidar las cuentas, aprobarlas. En fin, esto tiene su aquel, ¿no? Y por último, solamente quiero resaltar que, como decía antes, el indicador, que Bilbao tiene esa posición de liderazgo, si computamos el indicador de número de viviendas por habitantes, ¿no? En Bilbao tiene una vivienda por cada 88 habitantes, ¿no? Va, sin más, ¿no? Sin más. Bien, esa es la primera parte.
Luego, si alguien tiene alguna otra pregunta más particular, hacemos muchas cosas, y la complejidad de la gestión de los parques públicos de vivienda deriva ya solamente de la adjudicación, hacemos muchas cosas también, no voy a insistir en ello. Pero centrándonos en lo que es el título de la ponencia, el reto de la financiación y la sostenibilidad, ¿no? Y es que nosotros vivimos en esta vorágine en la que, por un lado, nos hablan de la función social de la vivienda y todos tenemos el consenso sobre que es un principio rector que establece la Constitución y que tenemos que satisfacer la necesidad de vivienda digna de la ciudadanía, ¿no? Vale, ahí estamos de acuerdo. Y el debate, bueno, muchas veces nos pega como cortina de humo porque muchas personas y algunas corrientes ideológicas e incluso los partidos políticos dicen, bueno, pues esto tiene que ser un derecho subjetivo. Pues no lo es, sí que lo es. Tiene que alcanzar a todos, Bueno, bien. Y ese debate nosotros ya lo tenemos superado. Bueno, pues ya lo damos por hecho, ¿no? Lo damos por hecho, pero aún así sigue en la sociedad, ¿no? Y esta es la primera gran cortina de humo que elude profundizar en los problemas reales de la constitución de parques públicos de vivienda y de su gestión, ¿no? Y luego dice, la financiación de la vivienda, el futuro de la financiación de la vivienda protegida. Joder, si es que encima estamos con el lío de que hay que seguir construyendo vivienda protegida, ¿no? Y hay que financiarla. Y ahí entonces ya tenemos la segunda nube. Aquí está el ICO, que gracias a Dios ha venido y presta un enorme apoyo y quiere seguir financiando, ¿no? Pero de la nube de la financiación, una parte es quien pone el dinero. Pero es que luego estamos en contra de la consolidación de nuestras cuentas en los ayuntamientos. Y luego el suelo, y luego el planeamiento, y luego cómo en alquiler. Vale. Entonces ahora estamos en ese debate y en el debate de las cifras. 20.000 viviendas, 30.000 el planta. Bueno, bien, ese es otro debate que debe de darse y que está un poco, bueno, recuperándose, aunque si sacáramos las estadísticas de los últimos 15 años veríamos que la curva hace así, ¿no? Se habla mucho y se hace muy poco. Pero bueno, otro debate. Es el futuro y seguimos debatiendo sobre el futuro y sobre el consenso inicial. Y luego pues está el tema de la sostenibilidad de los parques públicos de vivienda. Para cuando llegamos a eso, a los parques que efectivamente viven en el día a día y en la cercanía de las entidades locales, para cuando llegamos a la gestión sostenible de esos parques, estamos consumidos, estamos agotados. Ya no hay debate. Se ha acabado, porque todo el espacio está ocupado por el debate ideológico y por el debate de la promoción de vivienda. En España no se habla de gestión de parques públicos, se da por hecho, porque los arquitectos y arquitectas llegan y te entregan las llaves, Felipe, y a partir de aquí, pues, ¿qué pasa? Pues nadie habla de esto. Nadie habla de esto y por eso estamos donde estamos, Y hablar de parques públicos sostenibles, pues bueno, no vamos a entrar en el concepto porque todo el mundo lo puede intuir, Ahora bien, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿son sostenibles los parques públicos en España, en alquiler en España? Yo no voy a responder, voy a lanzar unas provocaciones y que cada uno se responda. La primera provocación, que es un poco más de lo que venía diciendo. Joder, para saber o para respondernos a esa pregunta, pues resulta que desde mi punto de vista hay unos cuantos factores que son cortinas y que distorsionan la posibilidad de debatirlo. Voy a empezar por la más polémica, pues es que resulta que la rehabilitación de vivienda construida se ha comido a la vivienda protegida. Se la ha comido. No hay vivienda protegida porque hay otro nicho, que es la rehabilitación, que ya ocupa el espacio de los agentes implicados, los fundamentales, las constructoras, la política, la arquitectura, las financieras y demás. Bueno, llegamos hasta el punto de que con los fondos Next, estos que nos van a salvar y salir, pues alguien que quiere rehabilitar su casa en propiedad tiene una financiación del 70% y si es vulnerable, del 100%. Bueno, pero si Felipe o yo queremos construir una vivienda para el que no tiene vivienda en régimen de alquiler, ¿hasta dónde llega nuestra financiación? Pues igual el 40%, y tenemos que pagar
40 años. Júzguenlo ustedes, si hay una apuesta por la sostenibilidad o por la satisfacción del derecho a la vivienda o no la hay. Yo estoy apasionado de que haya rehabilitación, no tengo nada en contra, pero lo comparo con la necesidad de la gente, de las personas. Bien, no voy a insistir sobre la ausencia del consenso sobre un modelo de parque de vivienda, porque ya es conocido, ¿no? Pero es que es parte del éxito. Hay un pacto en España sobre algunas bases, más allá del ámbito de principios. Parece que está consolidada la vivienda pública en alquiler, de acuerdo, pero ¿hay algún consenso sobre los medios y lo que necesita el sistema para ponerlo e implementarlo? Yo creo que no, no existe. Mientras no haya consenso, bueno, pues esto no se va a desarrollar. Voy a decir algo más polémico aún. Oye, es que yo estoy cansado de que nos comparen con Europa, de verdad. Es que yo, lo de Viena, es que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque yo en Bilbao no voy a tener, ni en mi vida, ni aunque tuviera 100 vidas más, 2/3 del parque municipal en alquiler y público. Ni en 1000 vidas. Que no es mi modelo. No es mi modelo, ni lo va a ser. Podremos tener en el Mediterráneo, en España, la capacidad que se nos da muy bien de innovar en muchas cosas, de innovar en esto y tener nuestro modelo. Necesitamos un modelo que jamás vamos a alcanzar para algo no deseado. Vuelvo a hacer la pregunta aquí. ¿Cuántos de los que están aquí quieren vivir en alquiler? Que levanten la mano. Pues no nos sirve ni Viena, ni Berlín, ni Copenhague. Vamos a hacer lo nuestro. Tengamos el arrojo y el coraje de innovar con nuestros medios. Y el marketing, la última cuestión. Bueno, ya todos sabemos que en esto de la vivienda hay mucho marketing y poca transparencia. Vendemos muchas cosas que son muy buenas, estoy convencido que siempre muy buenas, pero los intestinos, la transparencia a la que nos obliga la ley, el desnudarse que acaba de hacer Felipe, desnudarse y decir, mira, yo hago 52 desahucios todos los años. Eso no veréis a nadie en una rueda de prensa. Ahora, de derecho de superficie, de cooperativa, de cohousing, de chin-chin-chin, de gentrificación, de la ruralización del progreso infrahumano. Todo muy innovador. ¿Con qué impacto? Cero. Cero impacto. Porque ese cuando viene al municipio, a Sevilla y a Bilbao, no viene, yo quiero un cohousing. No vienen al cohousing. Viene porque es una mujer maltratada con 4 hijos. Entonces el cohousing no le importa. Bien, dicho esto, que lo estoy escenificando, por eso os digo que no os lo toméis muy en serio. Sigo con la siguiente provocación. Estos son la cuenta de la vieja, O sea, es muy sencillo, Y pues como son la cuenta de la vieja, pues puede ser que me equivoque en más menos 70%. Pero aun equivocándome en más menos 70%, el impacto de lo que voy a decir es brutal. Brutal. Si la Administración, los poderes públicos y la ciudadanía estuvieran enfocados a gestionar ordenadamente los parques públicos de vivienda, a gestionar ordenadamente el parque público de vivienda y a hablar claro, resultaría que si de esas 290.000 viviendas solo un 5% regularizáramos, no estoy siendo muy en la horquilla, estoy siendo medio, un 5% de irregularidades, las gestionáramos, lograríamos liberar en torno a 14.000 viviendas. Y el impacto de construir 14.000 viviendas son 1.500 millones de euros. El impacto económico de no construirlas.
Solo con una gestión ordinaria, me da igual, varíen las cifras, podríamos aflorar en 2 años lo que otros nos dicen que van a construir, no se sabe cuánto, y ojalá se construya, no lo quiero decir negativamente. Y no sé en cuánto tiempo, ni de qué forma, ni con qué recursos. ¿No es más sostenible gestionar los parques de vivienda que construir vivienda? O las dos cosas. Dice, pero ¿qué vas a hacer con estos que los ocupas, que los vas a echar? Y los que subarriendan, pero si no tienen dónde ir. No lo sé. Hoy por hoy la ley no me obliga a hacer nada si no hay menores o personas en extrema vulnerabilidad. Y lo que me obliga los jueces es haber puesto medios. Pero recursos sociales en España hay para los menores, para los mayores, para las personas que sufren alguna disfuncionalidad, hay. Pues utilicémoslos. Pero dejemos de tener el buenismo de pensar que en la vivienda pública no se pueden regularizar situaciones por incumplimientos contractuales. Se puede perfectamente. Y se debe de hacer, porque tiene un impacto económico y porque hay mucha gente que sí que lo necesita. Bien, siguiente provocación. Lo de los desahucios, bueno, es un apéndice de lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, ha habido una época, venimos trabajando mucho en ello, en España, pero ha habido una época muy dura en la que prácticamente citar la palabra desahucio era casi como estar estigmatizado como diablo, ¿no? Dice, tú vas a ir al infierno porque haces desahucios, ¿no? Y entonces ahí, de los 3 grandes retos de la gestión de la vivienda pública, que es la dignidad, obviamente mantener el parque en condiciones de normal estado de uso y conservación y la convivencia, el tercer gran reto era la sostenibilidad y eso solamente se hace con los recobros, lo que comentaba Felipe, haciendo recobros. Pero la situación de los desahucios, a los gestores públicos de vivienda, lo transmito así para desahogo, pues nos generan muchos problemas. Primero, porque no tenemos instrumentos jurídicos para afrontarlos, ni consensos. Pero sobre todo porque nos genera miedo, nos da miedo. Y una administración con sus trabajadores y trabajadoras que tienen miedo, pues ¿qué hacen? Se inmovilizan, no hacemos nada, ¿no? Y cuando no hacemos nada, ¿qué hacemos? Nos separamos de los problemas. No hago nada y la bola va creciendo. Y el peor de todos los efectos de la gestión de un parque público en alquiler en el que no hay estrategia de persecución de los incumplimientos contractuales, ¿cuál es? Pues que estamos profundizando la exclusión social de las personas. Eso es lo que estamos logrando. Al que no le cobras la renta, que no paga la renta, no le marcas los límites, estamos profundizando su exclusión social. Y esto es lo que la palabra lanzamiento, pues casi estaba proscrita, o estaba en muchos casos muy difícil de ejecutar, ¿no? Porque cuesta muchísimo. Yo no he traído los indicadores. En Bilbao hacemos unos 140, tenemos un protocolo, una estrategia, un equipo de trabajo. Bueno, está muy trabajado esto, porque es la única forma de legitimar el sistema público de vivienda. Si está bien administrado y se persiguen los incumplimientos, obtenemos refuerzo, obtenemos legitimación, confianza política. Y la política, la sana política, si confía en la gestión de una sociedad, la apoya, la incentiva. Si desconfía porque la política ve que esto es un problema, si esto es ingobernable, si aquí solamente puedo meter transferencias de capital vía subvenciones, porque hemos llegado a esa, Hemos llegado a pensar que lo extraordinario es lo ordinario, de forma que si me dejan de pagar la renta, ya no pienso en que alguien puede trabajar o cómo procurarle medios para trabajar. He dejado de pensar en eso. Ahora pienso cómo obtener una subvención de una convocatoria de ayudas. Problema de sostenibilidad también, de concepto. Bien.
Y aquí esta idea es muy sencilla. Voy bien de hora, ¿no? Esta idea es muy sencilla. ¿Qué ven ustedes ahí? Pues yo creo que son dos tenedores. Bueno, pues ¿qué ocurre en España? Que para el legislador, Felipe en Envisesa, en Bilbao y en Ceuta, pues nosotros ¿qué somos? Grandes tenedores, nos llama así. Sí, somos grandes tenedores y somos a la par que Blackstone. Y no se le cae a nadie, o sea, no se ruboriza. El COVID, la guerra de Ucrania, la ostra en vinagre. Y somos grandes tenedores. Y las soluciones, cada vez que nos citan, a los que gestionamos desde lo público, parque de vivienda social, cada vez que nos citan nos llaman grandes tenedores. Y nos ponen a la par y con las mismas soluciones que al fondo Blackstone. Esto es indecente. No puede ser. No puede ser. No queremos ningún privilegio. Solo que lo regulen, ¿no? Pero solo que lo regulen. ¿Cómo vamos a hablar de rotación si nos ponen 7 años de duración de los contratos? Si nosotros no echamos a nadie. ¿Cómo vamos a hablar de prórroga de los contratos o de limitación de las rentas de alquiler? Si hay 1000 problemas, que es que a nosotros, a los gestores públicos de vivienda, lo que necesitamos son soluciones específicas que en lugar de equipararnos con otros, también legítimos, nos den aire, nos impulsen. Pero no somos grandes tenedores. Y esta ya es la última provocación. Creo, igual me he olvidado alguna. Bueno, pues ya ven ustedes ahí. Les he puesto un enlace a una página web. Entonces ustedes teclean pues, el portal de transparencia de entidades del sector público de la administración estatal. ¡Pum! Pinchan. Bueno, y aparece en un carrusel 25. Pero 25 por 10 páginas, ¿no? Entonces en España el Estado tiene más de 200 entidades entidades públicas, ¿no? En cualquiera de sus formas. Busquen, profundicen. ¿Van a encontrar la Agencia Española de Vivienda? No la buscan. No está. Eso sí, el crecimiento de la berza en la huerta murciana tiene una agencia. Con 8 millones de euros. ¿Podemos hablar de gestión pública de vivienda si no tenemos ni tan siquiera una agencia de vivienda? ¿Para qué? Para poner indicadores, para darnos impulsos porque ha testeado determinadas prácticas, para que se formaran nuestros recursos humanos, para contrastar opiniones, para generar foros de debate. Si son 4 pelas, si es lo más barato que hay, pues no lo tenemos, no lo busquéis. Bueno, y entonces volvemos a la pregunta. ¿Son sostenibles los parques públicos de alquiler en España? Obviamente, con más seguridad jurídica, con más técnicos, medios técnicos, con más legitimación y con una mejor administración, seguirán siendo sostenibles. Pero todo ello a base de riñón. Por eso no voy a hablar ya de la servitación, porque no es necesario. Por eso quiero concluir dándole las gracias a la gente que trabaja en la vivienda social. Felipe, tú sabes los recursos, de lo mejor que tenemos, y si es medianamente sostenible, es por los recursos humanos que trabajan, por el compromiso que tienen los recursos humanos, lo mejor. Y eso es todo. Y ahora, pues si queréis, abrimos el debate. Bueno, pues. Gracias. Muchísimas gracias, José María. Y después de estas dos interesantísimas y nada polémicas intervenciones, no sé si hay alguna pregunta. Nos quedan unos minutillos. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por aquí. Bueno, me ha parecido que habéis tocado un tema sensible de manera valiente, como es el tema de, por una parte, del derecho a la vivienda y, por otra parte, qué hacer cuando no se pagan las viviendas habiéndose agotado la posibilidad de acceder a ayudas, ¿no?
y qué respuesta le damos a eso, ¿no? Los dos lo habéis planteado de alguna manera y me parece que es un tema clave. Bueno, creo que estaremos de acuerdo que no es lo mismo hablar de desahucio en un contexto normal que hablarlo cuando tuvimos la crisis del 2008, ¿no? Que se quedó, cualquier familia española de pronto se vio en situación de vulnerabilidad, expuesta, y que no es lo mismo, o en pandemia, ¿no? Con la situación del COVID habéis visto, había analizado el impacto que tuvo, ¿no? Es decir, que hay que tratar las situaciones excepcionales de manera diferente. Creo que algo se aprendió de la mala gestión que se hizo de este tema en 2008 y se ha gestionado mejor durante la pandemia. Es decir, ha habido un periodo de carencia hasta que ver qué pasaba. Ha habido ayudas públicas que no la hubo con la crisis anterior. Es decir, algo hemos aprendido en España y en Europa de gestionar esto. Pero voy al tema sensible, a ver qué pensáis de esto, porque agotadas las posibilidades, cuando hay una familia que no paga, pudiendo pagar, o que genera conflictos en una comunidad, tenemos que tener una opción para no dejarla en la calle, ¿no? Y quería preguntar qué función le veis a los alojamientos residenciales, que es una figura nueva que estamos explorando para atender estas situaciones y qué características debería tener para que esas familias no estén en la calle, pero no se acomoden, porque un alojamiento no es una vivienda, lógicamente, ¿no? Quería saber un poco vuestra opinión respecto a el posible papel comodín que puede jugar esta figura para poder gestionar bien el parque de vivienda y poder desalojar a una familia, lo hablo desde el derecho a la vivienda, pero una familia que no cumple con sus obligaciones y que está ocupando una vivienda que podría, como habéis dicho, estar ocupando otra familia que tendría derecho y no puede acceder. Vale, gracias. Bueno, para nosotros, desde luego, es fundamental. De hecho, en Sevilla tenemos un programa dentro del plan de vivienda que tiene que ver con los alojamientos dotacionales hasta el punto de que lo que tenemos proyectado es incorporar 600 alojamientos en Sevilla, ¿no? O sea, ¿y para qué? Pues porque, como tú dices, no solamente para eso, evidentemente, pero sí nos permite tener una mayor elasticidad a la hora de afrontar situaciones de emergencia que incluso puede ser provocado por nuestro propio parque, porque nosotros tenemos protocolos de convivencia que elevan a la resolución contractual cuando se produce una alteración relevante o muy grave de la convivencia en una promoción, en una comunidad. Y eso lleva a que después, si esa familia realmente necesita una alternativa, pues hay que buscarle una solución que algunas veces son solamente unas ayudas para pagar un alquiler, otras veces son una habitación o varias habitaciones en uso turístico con ese mismo objetivo, o bien en alojamiento, o puede ser incluso en otra vivienda, puede ser, porque hay veces que se determina que la situación de conflictividad pues no era solamente producida por una unidad familiar, sino que era producida por un conflicto subyacente entre varias personas y que al final es necesario moverlos de la promoción. Y la única alternativa que nos queda es la resolución contractual, el desahucio, el lanzamiento, porque es la única manera en la que nosotros nos liberamos del contrato para decirle, oye, yo estoy liberado del contrato y ahora lo que te puedo ofrecer es esto. Evidentemente dentro de un procedimiento muy largo, extenso, con mediación, con personal de apoyo, con terapias individuales y grupales para intentar resolver esa situación de conflictividad con carácter previo antes de llegar a esa medida. Entonces la respuesta, perdón, me extiendo siempre más de la cuenta, es sí. Sí, vamos, no te quepa la menor duda de que hacemos gestión social día sí y día también. Y por supuesto no nos levantamos diciendo, hoy voy a echar a alguien. Eso para nada, de verdad. Hay mucho trabajo detrás, como dice Felipe, de gestión social, de mediación, de coordinación con servicios sociales y siempre se busca una alternativa. Siempre. No te quepa la mínima duda. Y el tema que dices, hablas de los alojamientos dotacionales, es una alternativa, claro que sí. Hay recursos residenciales de tipología vivienda que no están preparados para una determinada unidad de convivencia, por lo que sea. Entonces, la alternativa de trasladarlos a otro recurso residencial más adaptados, sometido a un plan de intervención de que le permitan mejorar, esa es la primera medida antes del lanzamiento, sin lugar a dudas. Y insisto, hay mucho trabajo social detrás. Pues sí, bueno, muchísimas gracias y nos tenemos que ir ya, nos están esperando una extraordinaria conferencia de José María de la Puerta. Muchas gracias a los dos por una presentación tan interesante y gracias a todos los presentes.